Amados hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde. Esperamos que esté disfrutando este día en compañía de su familia y en su hogar, en la comodidad de su casa. Y en esta hora queremos traerle a usted un tiempo de adoración, un tiempo de poder escuchar la palabra del Señor, que usted pueda apartar y poder inquirir en lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Le voy a invitar a que hagamos una palabra de oración en esta hora y de esta manera vamos a dar inicio a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, por tu bondad infinita para con nosotros. Agradecemos, Señor, tu misericordia en nuestras vidas. Agradecemos tu protección. Agradecemos, Señor, que durante todo este tiempo, Señor, de incertidumbre, tú nos has acompañado. Hemos podido, Señor, sentir, experimentar tu presencia a nuestros lados. Y más que nada, Señor, el poder constatar que es una realidad, es un hecho lo que tu palabra promete y nos dice, Señor. Gracias te damos. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti y queremos llegar, Señor, a tu pueblo donde está allí, en sus hogares, y deseamos, Señor, que tú nos bendigas durante este tiempo en que estaremos adorándote y también escuchando tu palabra. Bendice, Señor, pues este tiempo, bendice a mis hermanos que están ahí en sus hogares, bendícenos a nosotros que estamos aquí de este lado participando, y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu bendición sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Te alabamos, Señor. Amén. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 7 al 13. Apocalipsis 22, del 7 al 13. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Y voy a leerlo en la traducción que todos usamos, que la mayoría de nosotros usamos, la versión de 1960, la versión Reina Valera 1960. Apocalipsis 22, del 7 al 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. De esta manera, hermanos, quiero dejar este lugar. Quiero dejar este lugar para que podamos escuchar una alabanza, para que podamos adorar a Dios a través de una alabanza. Nosotros aquí, ustedes ahí en sus hogares. Voy a dejarle lugar a Yair porque es el que va a estar dirigiéndonos, ¿verdad?, a través de esta canción. Voy a pedirle a Yair que pase. Dios los bendiga, hermanos. Pues vamos a cantar una canción y alabar a Dios con esta canción que se llama Cristo ha tomado mi vida.
Y especialmente en estos tiempos tenemos que entregarle o estar seguros que le entreguemos toda nuestra vida a Dios. Con todo lo que está pasando, nunca podemos saber si mañana no vamos a despertar. Obviamente tenemos esa fe humana, pero en verdad cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar seguros de eso. Entonces vamos a alabar a Dios con esta canción y gócense, canten, mediten y Te voy a invitar ahora, hermanos, a que hagamos una palabra de oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Te voy a invitar a orar. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora.
Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo de que vamos a estar trayendo tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Permite, Señor, que no solamente podamos experimentar sentimientos al escuchar tu palabra, pero que nuestra mente, nuestra conciencia sea alertada y nuestra voluntad sea movida, Señor, también a tomar decisiones por ti. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos tiempos interesantes, tiempos únicos, tiempos proféticos y, sin lugar a duda, también tiempos peligrosos. En un ambiente que se respira temor y desconfianza, por un lado, escuchamos teorías conspiranoides, pero por otro lado también escuchamos datos duros y reales sobre el origen, desarrollo y los fines de todo esto que está sucediendo en este momento en el mundo. Todo pinta un futuro nada halagador. Los medios están inundados de malas noticias, de muerte y desesperanza. Con medias verdades y enteras falsedades, los medios de comunicación usan su poder de influencia para condicionar a la población, para prepararnos para algo, para infundir miedo. Y en medio de todo esto, yo pregunto, ¿qué podemos esperar como creyentes? Como dije una vez, hace casi cuando comenzó esto, creo que fue el primer sermón cuando comenzó esto, no recuerdo muy bien. Yo veo a muchos hermanos publicando cada día el número de infectados y el número de muertos. Y yo me pregunto, ¿qué bien aportamos al hacer esto? ¿En dónde debe estar enfocada nuestra atención en medio de esta contingencia? Estamos cayendo en el juego de la distracción. Desde un principio se nos ofrecieron alternativas y opciones para pasar bien la cuarentena. Y simplemente les voy a mencionar unas cosas para que ustedes recuerden, y tal vez usted se acuerde de otras más, ¿verdad? Los medios sociales se inundaron de ofertas invitándonos a estudiar y aprender algo nuevo durante este tiempo, lo que sea. Nos invitaron a prepararnos para comenzar una nueva realidad después de que todo esto pase. O sea, no todo va a volver a ser igual y tenemos que estar preparados para la nueva realidad. Se nos invitó a cambiar de hábitos, empezar a dejar hábitos malos y cambiarlos por hábitos buenos. Hasta Netflix ofreció nuevas películas y series para entretenernos y no volvernos locos durante este encierro, ¿verdad? Y algunos ya se aventaron todas las temporadas de La Casa de Papel. Yo tengo un amigo que me escribía cada seguido y me decía, ¿ya viste toda la estación de La Casa de Papel? Y yo no sabía qué era eso de La Casa de Papel, ¿no? Hasta que me di cuenta qué era. O algunos ya se aventaron todas las películas en tendencia de esta temporada en Netflix. Es decir, se ha ocupado el tiempo en algo, bueno o malo, provechoso, o simplemente quemando tiempo, perdiendo tiempo. Y debiéramos más bien atender a la advertencia de Jesús cuando dijo, mirad que nadie os engañe. Y sin dejar de hacer lo que es importante y loable, es decir, sin dejar de hacer aquellas cosas que realmente nos pueden aportar un valor a nuestra vida, aquellas cosas que pueden ayudarnos a mejorar a nuestras vidas, aprendiendo algo, mejorando alguna habilidad o estableciendo un nuevo hábito, sin dejar de hacer esto, más bien en este tiempo, hermanos, debiéramos volcarnos a las Escrituras. Como dijo Pedro, ella en su segunda carta,
capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ocupamos nuestro tiempo viendo televisión, pasando tiempo en las redes sociales, pero ocupamos muy poco tiempo en meditar en lo que está pasando, en escudriñar las escrituras para saber dónde estamos en el tiempo de Dios, en qué punto estamos en el tiempo profético, en el plan profético de Dios para la tierra. Tenemos que ver qué dice la profecía sobre estos tiempos que estamos viviendo y tomar decisiones que afectarán nuestro futuro y nuestro destino, no solo después de salir de esta pequeña tribulación, pero más bien para la eternidad. En el marco de lo que hemos estado hablando durante estos meses de los atributos, acerca de los atributos de Dios, nuestro hermano Salvador, Pastor Salvador, estuvo hablando la semana pasada acerca de la santidad de Dios, pero enfocado en el sentido de cómo nosotros debemos de ser santos y cómo el Señor nos manda a nosotros ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y yo quiero extenderme un poquito en esta tarde acerca de eso, pero desde una perspectiva un poquito diferente, desde un ángulo distinto. Y yo les pregunto, porque la semana pasada el hermano Salvador nos hablaba de esto: sed santos porque yo soy santo. Nos recalcaba el hecho de que Dios es santo. Dios es un atributo de Dios, pero también debido a que Dios es santo, Él nos llama a nosotros a ser santos también. Y la pregunta que yo hago y con la que yo comienzo o prácticamente titulo este sermón es precisamente esa: ¿seremos santos? ¿Seremos santos? Yo lo voy a invitar a que ahí en Apocalipsis 22:11 veamos lo que nos plantea el mismo Señor Jesucristo. Ya lo leímos, Apocalipsis 22:11. Y déjeme decirle nada más que no pretendo profundizar en un estudio de las cosas finales, es decir, de la escatología. No pretendo hacer una exégesis extensa, profunda de escatología. Pero sí quiero enfatizar en la actitud que debemos de tener en estos tiempos. Apocalipsis 22:11. Quiero que de todo lo que leímos Apocalipsis 22 del 7 al 13, nos enfoquemos en el versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y estas palabras son dichas en el contexto de lo que el Señor le está diciendo a Juan. El versículo 10 le dice, aquí está hablando Juan, y cuando nosotros leemos Apocalipsis, y en particular este capítulo 22, muchas veces es un poquito difícil distinguir quién es el que habla, porque hay varias personas que hablan. Aquí habla Dios, habla el Señor Jesucristo, habla Juan, pero aquí es el Señor Jesús. Aquí es Juan en el versículo 10. Empieza diciendo, y me dijo, y luego vienen las palabras que Jesús le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, no las guardes, no le pongas el sello, porque esto está pronto por suceder. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Y luego dice, y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía.
Y yo quiero empezar con una pregunta en base a esto que acabo de leer, versículo 11. La primera pregunta que yo les hacía, que titula este sermón: ¿seremos santos? O como dijo Pablo también en su carta a los Romanos, ¿o persistiremos en el pecado? ¿Seremos santos o persistiremos en el pecado? La Biblia registra desde un principio que solo hay dos caminos en la vida. No hay términos medios. Desde un principio lo dice. En Deuteronomio 30, 19 encontramos cómo Dios le lee la cartilla a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Después de haber salido de Egipto y estar en preparación para entrar a la tierra prometida, Dios le pone a Israel, a su pueblo, las cartas sobre la mesa y le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios le puso al pueblo de Israel las opciones donde podía escoger. Y Dios le dice: tú puedes escoger entre esto y esto, entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Son dos opciones, no hay más, no hay términos medios, no hay una tercera opción. Pero termina el Señor diciéndole a su pueblo: escoge pues la vida. Ese es el deseo de Dios, que escojamos la vida. Ese era el deseo de Dios para su pueblo, que escogiera la vida. Y es el deseo de Dios para usted y para mí en este tiempo. Veamos también a Josué, allá en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Veamos lo que Josué le dice al pueblo, recordándole que solo existían dos opciones para escoger. Josué 24, 14 y 15. Estas son palabras de Dios para Israel, pero sin duda son palabras de Dios para nosotros, para todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar. Dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y luego añade, enfatiza o pone más carga en estas palabras Josué y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos entonces hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y son dos opciones. ¿Ok? Son dos opciones. En Mateo 7, del 13 al 14, en el Nuevo Testamento, encontramos registradas las palabras de Jesús, invitando a los que le seguían. Mateo 7, del 13 al 14. Estas son las palabras de invitación que Jesús da a sus seguidores. Y les dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos y amigos, como se dice en el slang mexicano, solo hay de dos sopas. En la vida solo hay dos caminos: el que conduce a la vida eterna y el que nos lleva al infierno. No se engañen, no hay términos medios, no hay un lugar, no hay un camino donde nosotros podamos estar a la espera de ver si Dios, después de que muramos, se apiada de nosotros. Solo hay dos caminos y nosotros tenemos el poder de decidir, la capacidad de decidir, la oportunidad de decidir en este tiempo. Solo hay dos caminos.
Y de manera similar hay dos formas de vivir también. O vivimos en la inmundicia y pecado de este mundo, que hoy en día se ha exacerbado, o vivimos en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Solamente hay dos opciones, solo hay de dos sopas. Así que yo pregunto, ¿seremos santos o persistiremos en el pecado? Y esta palabra es para el pueblo de Dios. Estas palabras Dios se las dio a su pueblo. Todas estas palabras que estamos viendo, Dios se las da a su pueblo. Pero también para aquellos que quieren ser parte de su pueblo. Pero Dios le está hablando a su pueblo. ¿Seremos santos o persistiremos en el pecado? No nos engañemos. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver en qué camino estamos y decidirnos definitivamente. Porque como veremos enseguida, a Dios le desagrada la tibieza. A Dios le desagrada la tibieza. No podemos engañarnos creyendo que podemos servirle a Dios y vivir para este mundo. Es decir, estar con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Sí? La figura que más conocemos. No podemos engañarnos. En Oseas 7:8, en el Antiguo Testamento, Oseas 7:8, vemos cómo Dios desaprueba en los términos medios. Fíjense lo que dice Oseas 7:8. Y la forma o la figura que él usa para enfatizar su desaprobación a los términos medios. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y es interesante esta palabra profética. No voy a meterme más en esto, pero quiero ver lo último. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Es muy gráfica esta comparación. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué significa esto? Bueno, en forma sencilla, a ninguno de nosotros nos gustan los pancakes crudos, ¿verdad? O no nos gustan las tortillas crudas tampoco. Si usted ha hecho tortillas a mano, no le gustan las tortillas crudas. Curiosamente veía hace unos días, no sé dónde, pero veía un video donde en estos días, ¿verdad?, los papás le están enseñando a sus hijos habilidades en el hogar. Y una mamá le estaba enseñando, no sé, era a su hijo o a su hija cómo calentar tortillas, ¿verdad? Y le decía, mira, la tortilla tiene dos lados, este lado se llama así, este lado se llama de esta manera. Y cuando lo vas a calentar, primero lo pones de este lado, esperas unos segundos y luego lo volteas al otro lado y así para que estén calientes parejos, ¿no? Porque si lo dejas de un solo lado se quema y no queremos algo quemado, tampoco queremos algo crudo. Efraín fue torta no volteada, es decir, una torta cruda. Dios veía la apostasía de Israel con desagrado, a tal punto que comparaba su adoración con comerse una torta cocida a un lado. Es decir, la adoración que el pueblo de Israel le rendía a Dios era comparado a lo desagradable de comer algo crudo. A ninguno de nosotros nos gusta comer algo crudo, un pan crudo, y sentir la masa pegándose en nuestros dientes. Crudo de un lado, cocida de otro lado. Así de repulsiva era la condición espiritual que Israel tenía. En el Apocalipsis 3, del 15 al 16, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 3, del 15 al 16, vemos cómo la tibieza de la iglesia de Laodicea desagradaba a Jesús. Es un pasaje muy conocido. Apocalipsis 3, 15 al 16. Veamos lo que Jesús le dice a la iglesia de Laodicea y cómo expresa su desagrado ante su tibieza. Dice, yo conozco tus obras
El Señor conoce nuestras obras de todos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Cuando nos queremos ocultar de la gente, se nos olvida que Dios nos vigila. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como dije al principio, hermanos, amigos, vivimos tiempos peligrosos. Y Dios desea que nos decidamos. O somos fríos o somos calientes. Pero no podemos continuar con la tibieza pretendiendo servir a Dios y amando todavía las cosas de este mundo y siguiendo y vivir el estilo de vida que teníamos antes de conocer a Dios. Es peligroso continuar en la tibieza. Y no lo digo yo, sino como dice el Señor, porque Él nos vomitará de su boca. Es peligroso continuar la tibieza. Así que si algo debemos aprender en este tiempo, más allá de lo que usted esté aprendiendo en este tiempo a través de los cursos que se ofrecen gratis en YouTube o lo que sea, si hay algo que debemos aprender en este tiempo, si algo debemos de mejorar en este tiempo, debe ser nuestra lealtad y nuestra obediencia al Señor. Amado hermano, amigo, no pretendo con todo esto que estoy diciendo, y en el tono tal vez que lo estoy diciendo, ser alarmista. Pero eso es algo que se debe decir. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, amigos, nos habla claramente de que el Señor está más cerca que nunca de volver a la tierra. Las cosas, no nos engañemos, las cosas ya no van a ser como antes. No vamos a regresar a la normalidad, sino a una nueva normalidad. Se va a establecer una nueva normalidad. Vamos a tener que aprender a vivir con ciertas cosas, con ciertos hábitos, una nueva normalidad. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿te estás preparando para lo que viene? ¿Te estás preparando para lo que viene? Por otro lado, ¿qué es lo que Dios te ofrece si decides seguirlo? Y esto es lo último de lo que voy a hablar. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece si decidimos seguirle? Y nosotros sabemos qué es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece vida eterna. Considerando lo que le pasó al pueblo de Israel, si recordamos un poco la historia de Israel en el Antiguo Testamento, considerando lo que le pasó al pueblo de Israel por su continua desobediencia a Dios, el consejo en este tiempo es poner nuestras barbas en remojo. Es decir, si a ellos les pasó lo que les pasó por desobedientes, entonces nosotros tenemos que estar alertas, prepararnos, alistarnos y cambiar nuestra actitud. Si Israel, siendo pueblo de Dios, si Israel siendo la niña de los ojos de Dios, Dios siendo justo, que también es amoroso, pero Dios siendo justo aplicó juicio sobre su pueblo por su desobediencia, ¿cuánto más nosotros que somos una rama injertada? Somos una rama injertada, no éramos pueblo, no éramos hijos. Por misericordia Dios nos adoptó. Si Dios hizo así con la niña de sus ojos, ¿qué no va a hacer con los demás? Y Dios es justo. Así que tenemos que estar listos. Considerando que el tiempo de la venida del Señor está cerca, Juan, en su libro de Apocalipsis,
nos dice que es importante decidirnos de tal forma que aquel que es justo, que practique la justicia todavía. Si tú eres justo, hermano, amigo, sigue así. Sigue practicando la justicia. Nos dice también Juan que nos guardemos en santidad para Dios. Pero aquellos que aman este mundo perverso, dice también que sigan practicando el pecado que los arrastrará al infierno. ¿Cuáles son las palabras que dice exactamente? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Busquemos la santidad, como veíamos la semana pasada. Sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nos recordaba el hermano Salvador. Y eso tiene que ver con ese tiempo, ver al Señor, experimentar al Señor en santidad. Para experimentar al Señor necesitamos vivir en santidad, pero también para poder un día ver al Señor necesitamos estar en santidad. Así que es importante que todos nos definamos, ya que este no es un tiempo de estar vacilando entre dos pensamientos o creyendo que podemos agradar a Dios yendo a la iglesia un día a la semana y participar del pecado el resto de la semana. No nos engañemos. Como encontramos en 1 Reyes 18:21, cuando Elías se dirige a Israel, le dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y dice al final, el pueblo no respondió palabra. Y es lo mismo que el Señor nos dice en este momento, en este tiempo. Si tú crees que Jehová es Dios, entonces actúa en consecuencia. Síguele. Y seguirle significa obedecer. Pero si tú crees que el Dios de este siglo, Satanás, es Dios, entonces continúa siguiéndolo a él. El deseo de Dios, hermanos, es que todos los hombres sean salvos de la condenación eterna. Esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. El mundo que, como lo estamos viendo, créame, el mundo, según lo que estamos viendo, no va para bien, no va para mejor. Pero hay esperanza. Y la esperanza la encontramos en Dios y en Jesucristo su Hijo. La esperanza la encontramos en la salvación eterna que Cristo nos ofrece, en la vida eterna que Cristo nos ofrece y la vida abundante que Él nos dice que podemos vivir aquí. Así que debemos estar conscientes de que no podemos estar bien con Dios y continuar participando de las obras de las tinieblas. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos esta exhortación a decidirnos. O vivimos para Dios santificándonos cada día delante de su presencia. O si alguien prefiere más el mundo, entonces métase de lleno al mundo, a la injusticia, a la inmundicia, al pecado, porque en sus pecados perecerá. Yo quiero invitar en esta tarde, quiero hacer una oración para terminar. Quiero hacer una oración para terminar. Y una oración en la cual aquellos que aún no han decidido seguir a Cristo
si tú que me ves en esta tarde, si tú estás escuchando esta palabra, viendo este video, no te has decidido por seguir a Cristo, todavía tenemos tiempo y estás a tiempo de hacerlo. Muchos están diciendo en este momento que la situación económica va a cambiar, la situación financiera en el mundo va a cambiar, sin duda eso va a cambiar. Ya vemos empresas quebrando, negocios, fábricas cerrando, pérdida de trabajos, como 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Esto va a cambiar, todo va a cambiar, todo el panorama va a cambiar. Y se dice que entonces nosotros debemos empezar a tomar decisiones y a prepararnos para la nueva realidad. Y yo te digo, todo esto va a cambiar y tenemos que estar preparados. Ellos dicen, tenemos que prepararnos para la nueva realidad económica que viene. Y yo te digo, en esta hora debemos estar preparados para la nueva realidad espiritual que viene. Porque ahorita tenemos tiempo, no sea al rato, debemos estar listos. Yo voy a hacer una palabra de oración. Si tú no has decidido seguir al Señor en tu vida, pero deseas hacerlo en esta tarde, voy a hacer una oración para que tú le digas al Señor, le expresas al Señor tu deseo de seguirle y de servirle y de santificarte más cada día. Si tú, hermano, igual has estado claudicando entre dos pensamientos, entre seguir viviendo el mismo estilo de vida de antes o obedecer al Señor, quiero hacer una oración también y guiarte en una oración para que le digas al Señor tu decisión, tu definición para servirle. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos amas y en tu misericordia, en tu amor, Señor, tú has dispuesto todo para que nosotros podamos estar alertas, estar avisados, estar listos, Señor, para el momento que viene. No sabemos cuándo viene, pero lo que sí sabemos, y yo tengo plena certeza de que ya estamos más cerca que nunca. Todo lo que estamos viviendo anuncia la cercanía, Señor, de tu venida. Ya sea que tú vengas o nosotros vayamos también, porque si vamos antes, entonces nuestro tiempo, oportunidad, se terminó allí. Queremos estar listos, estar preparados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo quiero guiar a aquellas personas que hoy en día, en este momento, están allí oyendo, viendo este video, escuchando este mensaje y que no están preparados. Quiero dirigirles en esta oración para que expresen al Señor su deseo de seguirle y servirle. Les voy a invitar a que repitan conmigo esta oración sencilla. Ahí es bueno. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde porque me amas, porque nos has amado desde siempre. Y has preparado, Señor, para nosotros un hogar, un lugar especial junto a ti. La realidad que vivimos en este momento es muy desesperanzadora, pero tú nos ofreces esperanza. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, para perdonar mis pecados. En esta hora, yo quiero decidirme por Cristo. En esta hora yo decido abandonar el pecado, abandonar la inmundicia y seguirte, servirte y obedecerte. Toma mi vida, ven a vivir en mi corazón. Haz una nueva persona que te ame y que te sirva. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, recibe la oración también de tus hijos, que en esta hora, Señor, también deciden tomar partido para santificarse más cada día y abandonar, dejar de lado el estilo de vida del mundo.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme salvado, por ser tu hijo, por conocerte. Pero según como están los tiempos, Señor, y examinando mi vida, yo veo que hay carencias en mí. Yo veo, Señor, que me he distraído en el camino y posiblemente he vuelto a vivir el estilo de vida que tenía antes en el mundo, antes de conocerte. En nombre de Jesús, en esta tarde yo renuncio a toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Y yo en esta hora me decido para santificarme más cada día delante de tu presencia, para dedicar mi vida a ti, Señor, a tu servicio y a tu obediencia. Yo dedico a ti mi vida, mis talentos y todo lo que soy, mi tesoro, todo lo que soy, mi tiempo, para servirte y obedecerte. Te ruego, Señor, que tú me impartas esa seguridad en mi corazón. Que en el momento en que tú vengas, si estoy aquí todavía o me toque irme antes, Señor, pueda tener la plena seguridad de a dónde voy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que selles esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para que traiga fruto como una semilla, Señor. Que traiga fruto. Que nos ayude en todo momento, Señor, a meditar sobre nuestros caminos y a continuar, Señor, decididamente en nuestra obediencia a ti. Ayúdanos con tu gracia, con el poder de tu Espíritu, a santificarnos más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Déjenme darles solamente un aviso rápido. Según las directrices del gobernador de nuestro estado, muy pronto vamos a estar volviendo, ¿verdad? Se va a empezar a reabrir la economía, posiblemente vamos a comenzar a reunirnos. Todavía no hay certeza de cuándo, no hay certeza también de cómo vamos a ir en esa reapertura, ¿verdad? Gradual. Así que estemos al tanto de las noticias y también nosotros vamos a estar dando actualizaciones acerca de cuáles son los planes y cómo vamos a ir poco a poco implementando la reapertura. Así que mientras viene ese tiempo, yo les invito a que sigamos buscando al Señor allí en nuestros hogares, sigamos como familia abriendo nuestro corazón, abriendo nuestras vidas a que el Señor siga actuando en nosotros y podamos prepararnos para lo que viene. Que el Señor nos bendiga y que tenemos una excelente semana. El Señor nos bendiga.